Yo quisiera, hace unos años atrás, en el 2009, yo recibí una palabra del Señor. Yo quisiera compartirla con ustedes. La voy a leer prácticamente. Esta es una carta que yo mandé a una iglesia en el 2011. Yo recibí la palabra en 2009 y esta palabra yo se la mandé a una iglesia. Bueno, también la dije en Vino Nuevo, pero realmente me llamó mucho la atención porque esta iglesia, cuando yo les mandé la carta, la tomaron muy en serio y empezaron ellos a publicar y a hacerlo público. Entonces, yo quisiera leérselas porque que esto fue una confirmación de lo que estamos viviendo en estos momentos. Por eso yo quisiera que tomar el tiempo que me están dando para darles esta carta. Ok, esta es una carta mandada a la Iglesia Camino Nuevo. Y está así, se lo voy a leer literalmente. Iglesia Camino Nuevo y todo el equipo de ministerio. La palabra de Dios nos advierte de las intenciones de la próxima visitación sobre la tierra, especialmente sobre la iglesia. Me dio dos versículos y se los voy a leer también porque van conforme a lo que yo creo que Dios me habló en ese tiempo. Dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y luego enseguida hay otro versículo que me dio, en Proverbios 1:3 y Éxodo 20:20, dice: su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hablando de esto, esa mañana fue un domingo 21 de junio del 2009, en la madrugada, estaba orando y de repente oí una voz audible. Esa voz audible tenía una especie de autoridad que me asustó en ese momento. Me levanté y el Espíritu Santo me dijo: levántate, toma un papel y una pluma y escribe lo que te voy a decir. La voz era premiante y con mucha autoridad, y me levanté a buscar la pluma y el papel, y esto fue lo que me dijo: mi iglesia será edificada sobre la roca. Mi iglesia será una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Mi iglesia será edificada sobre la roca y no sobre el fundamento humano, ni sabiduría humana. Mi iglesia será fundada en los principios del reino. Mi iglesia se expresará en lo sobrenatural. Mi iglesia luchará y vencerá en la dimensión del espíritu y no en estrategias y programas humanos, porque la carne no heredará el reino de Dios. Mi iglesia ha sido saqueada, maltratada y mal representada, mas yo soy un Dios celoso y desarraigaré lo que no planté, y no en estrategias daré la viña que he plantado, y mi gloria será manifiesta en todo su esplendor. Mi iglesia no me ha conocido y ha vivido en sus propias fuerzas y sus propios razonamientos, mas mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, porque altos y profundos son mis pensamientos y mis caminos. Abriré un camino nuevo y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo y perverso por él. Pero el limpio y puro de corazón, aun si muere torpe, pasará por él. Y yo le requeriré en mi casa de oración, y me conocerá, y se alegrará todos los días de su vida. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era. Así dice el verdadero: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Así dice el alto y sublime: yo vengo pronto. Mis hermanos, no podemos jugar con nuestra eternidad y la eternidad de las almas que Dios nos ha dado para ministrar. Pero nosotros no podemos llevar a estas almas más allá de lo que nosotros hemos caminado con Él, mostrando un camino de equidad, de pureza, santidad y anhelo por el Espíritu Santo. Siento en mi espíritu que los eventos en el área espiritual serán apresurados en estos últimos tiempos, y necesitamos equiparnos y capacitarnos con las armas del Espíritu,
No podemos seguir con los mismos métodos naturales, ni permitir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros en una manera sobrenatural. Esta palabra, no sé si la alcanzaron a escuchar toda completa, si se alcanzó a escuchar bien, pero esta palabra realmente fue dada en el 2009. Yo nunca me imaginé realmente hasta qué grado verdaderamente Dios iba a traer a la iglesia a un confinamiento. Hace 2 años antes, fue un año antes del 2020, fue en diciembre del 2019, también me dio otra palabra, y esta vez me levanté a predicar, traía mi mensaje, iba a predicar el mensaje, y Dios me dijo en ese momento cuando estaba en el culto, Dios me dijo claramente, yo solamente quiero que a mi iglesia 2 palabras. Y me sorprendió porque realmente eran totalmente ajenas a lo que yo iba a hablar, a mi mensaje era totalmente diferente. Y solo me dijo, quiero que les digas, van a ser probados. Y yo creo, mis amados, que esto que está pasando en la actualidad es precisamente lo que Dios está haciendo en la iglesia. Dios va a renovar la iglesia. Dios va a venir en un fuego purificador. Dios va a venir de una manera como lo dijo al principio del mensaje, más bien de la palabra, del versículo, ahí Jeremías 9:23, donde dice que Él vendría en misericordia, juicio y justicia. Esa es una manera que va a venir. Él va a venir, y yo creo que va a venir con una fuerte, poderosa el mover de Dios, que nosotros realmente no vamos a poder meter las manos ahí. La iglesia necesita, en este tiempo, la iglesia está hambrienta. La iglesia está hambrienta de escuchar la palabra de Dios. Desgraciadamente, nosotros en la actualidad estamos viendo, no estamos siendo realmente, yo digo por experiencia porque lo he estado viendo, lo he estado escuchando, con varios de mis compañeros he estado viendo, y la realidad es que mucho de lo que estamos escuchando no es el verdadero evangelio. No se ha predicado el evangelio, se ha predicado el evangelio intelectual, se ha predicado el evangelio de psicología, se ha predicado el evangelio de la prosperidad, pero no hemos predicado lo que realmente Dios ha querido. Dios ha querido que vayamos una vez más a los fundamentos, porque en los fundamentos nos encuentra el poder para sanar, el poder para libertar, el poder para salvar. Y eso realmente es importante, es la cruz. Hemos olvidado realmente el predicar la cruz, la resurrección de Jesús y la sangre de Jesús. Yo creo que tenemos que volver a eso, porque yo creo que Dios está empezando a empujarnos al verdadero objetivo que es la cruz. Todo se realizó en la obra de la cruz. Todo poder, toda autoridad, toda sanidad, toda libertad y todo cambio de corazón en las personas se hizo ahí exactamente en la cruz. Entonces, todo cristiano que ha decidido seguir a Jesucristo tiene que pasar por el proceso de la cruz. Y yo creo que hemos fallado mucho en eso la iglesia. No hemos pasado, hemos dado mensajes que acomoden a la gente, que se sientan bien, que no los perdamos, que podamos manejar el evangelio para que lo puedan entender, cuando realmente la cruz es muy clara. La cruz es muy clara, y la sangre de Jesús es muy clara. Y yo creo que Dios quiere una persona que no entiende la obra de la cruz y el proceso que implica, no podrá vivir en poder nunca. Yo creo, mis amados, que eso es un mensaje que yo traigo en mi corazón, porque yo he tenido un celo por la iglesia, un celo por ella, porque la realidad es que he visto realmente cómo se ha degradado realmente el evangelio en estos tiempos. Cómo aún compañeros que sabemos que han caído precisamente porque no han cuidado esa área, han descuidado realmente esto. Y yo quisiera, si tengo la oportunidad de poder hablar con ustedes, que volvamos a los fundamentos. Quizás a lo mejor pueden decir, es que ya los conocen. No creo que los conozcan, porque si los conocieran no viviéramos como estamos viviendo. La iglesia pudiera ser tan diferente, pues ya tan llena de poder, tan llena de gloria, porque la realidad es que cuando realmente la cruz, la sangre y la resurrección de Jesús se hace evidente en la iglesia, se hace evidente en
nuestras reuniones, las cosas suceden, milagros suceden, sanidades suceden, cosas sobrenaturales y poderosas y milagrosas empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque estamos viendo a la médula realmente del asunto. Todo tiene que terminar en la cruz. La Biblia dice muy claramente ahí estamos en Mateo 6:24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Tome su cruz. Lucas 14:27 dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo creo que gran parte de nosotros debemos enseñar esto. No lo hemos enseñado como deberíamos enseñarlo. Hermanos, yo me siento también culpable por esto. Créanme. ¿Ok? Me he dejado llevar por tratar de manejar la cosa de tal manera que la gente podemos atraer a la gente con programas, luces y esto y lo otro, para ir para acá. Y la realidad es que no es la manera. El Espíritu Santo es el único que puede atraer las almas. Nosotros no podemos cambiar las almas. Nosotros no podemos hacerlo. Mis amados, yo creo que es tiempo. Eso es un tiempo de cambio. El tiempo de cambio. ¿Cómo vamos a volver a la iglesia? ¿Será la misma iglesia después de todo lo que hemos pasado? Estoy hablando de los que realmente aman la iglesia, que realmente están comprometidos con la cruz, los que realmente están comprometidos con ver a Dios obrar en medio de la gente. Que salvación venga realmente, como al principio de los avivamientos, la gente venía, la gente corría, la gente se apilaba en las iglesias. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tenía control. Ahorita ya no. Realmente nosotros sabemos controlar el Espíritu Santo, sabemos hacer lo que hace el Espíritu Santo, lo manejamos el Espíritu Santo, pero sin el Espíritu Santo. Yo creo que vamos a tener que volver a eso, o vamos a ser empujados, o vamos a ser más confinados todavía, si lo puedo decir así. Dios está trayendo misericordia, juicio y justicia. Misericordia para los que le buscan, para los que realmente quieren una reacción personal, una verdadera visitación del Espíritu Santo. ¿Okay? Juicio para aquellos que han desechado la verdad del Evangelio. ¿Okay? Y va a traer justicia al desamparado, el que ha sido desamparado, el que ha sido desechado, el que ha sido maltratado. Dios va a traerlo. Dios se va a manifestar. Yo siento que esa es la manera, ese avivamiento que vendrá en esos tiempos: misericordia, juicio y justicia. Vamos a verlo, mis amados. Espero que esto pueda ayudarnos un poco y que pueda realmente ser una ayuda. Yo no quisiera esto se quedara solamente en el aire, porque es algo así. Esto me volvió ya al principio que Dios me habló de esto, que la iglesia ha sido maltratada, que la iglesia ha sido mal abusada y todo eso. Yo no podía pensar que estábamos bien, aparentemente estábamos bien. Pero ahora me doy cuenta que realmente Dios tuvo que traernos a esto para poder entender y comprender que tenemos que volver a Él. Tenemos que hacer hombres y mujeres de oración, de la palabra, y verdaderamente buscar su palabra. Jesús dijo: toda palabra de la boca que sale ¿de quién? De Dios. No solo de pan del hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tenemos nosotros, mis amados, en nuestras manos una iglesia hambrienta. Una iglesia que necesita el pan de vida. Una iglesia que necesita la palabra de Dios. Y la realidad es que yo no tengo la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios. Necesito buscar la palabra de Dios. Yo siento que vivo en un silencio. Y he buscado a Dios. No escucho su voz. Pero yo quiero escucharla. Yo creo que todos necesitamos entrar en ese aspecto, en esa relación de compromiso. De Señor, yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero darle la palabra. Yo quiero alimentar a la gente. Yo quiero alimentar al pueblo. Y que me des la palabra que el pueblo necesita para este tiempo. Mis amados, es todo lo que tengo en mi corazón. Les acabo de abrir mi corazón. O sea, es lo único que puedo hacer. No puedo hacer algo más, porque yo quisiera hacer algo más, pero la realidad les he abierto mi corazón. Yo quisiera, antes de despedirme, yo voy a dejar, porque yo me imagino que ellos, no sé, creo que Víctor, yo no sé quién más irá a hablar ahí. Pero yo solamente quiero orar. Quiero orar en este momento. Una pequeña oración, pero quiero que ustedes se conecten conmigo en este momento. Padre, yo vengo en esta hora. En estos momentos, oh Señor, venimos en tu nombre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, implorando que tu Espíritu Santo se manifieste
manifieste con su poder transformador en nuestros corazones, que podamos refrescar nuestra mente, nuestro entendimiento, sí, nuestro espíritu, en lo que tú nos has prometido, Dios, en la palabra. Sí, sí. Y activar, oh Señor, nuestra fe a otro nivel espiritual en nuestras vidas y en nuestra área de necesidad. Señor, permítanos dejar atrás el pasado y extendernos con lo que tenemos por delante. Ayúdanos a tomar los retos y los desafíos que se nos presentan en este tiempo, reconociendo nuestras debilidades y que por nosotros no podemos hacer nada, estando conscientes que solo una intervención divina de tu Espíritu Santo puede hacer los cambios y los ajustes, oh Señor, que necesitamos en estos tiempos difíciles. Señor, guárdanos en tu amor. Señor, pero sobre todo, Señor, guárdanos en tu temor. Temor de Dios, oh Señor, para que, Señor, podamos, oh Señor, mantenernos firmes, oh Señor. Que podamos decir, como dijo Jesús, consumado es. En pocas palabras, he acabado la carrera, terminado la carrera. Señor, yo pido, Dios, que nos danos la gracia, Señor. Tú eres nuestra ayuda y nuestra fortaleza, Señor, y sabemos que solamente viene de tu Espíritu Santo. Tu gracia y tu generosidad, Señor mío. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, danos ese valor, danos esa fuerza y danos esa unción. Señor, haznos entendidos en los tiempos. Haznos entender estos tiempos que estamos viviendo y que podamos ser, oh Señor, una bendición a tu iglesia y que tu nombre, oh Señor Jesucristo, sea glorificado en nosotros. En el nombre poderoso, maravilloso y glorioso de Jesús. Amén. Mis amados, les amo. Son una bendición. Ustedes que han estado firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las necesidades que han presentado, ustedes han estado firmes. Yo agradezco por su vida, les admiro, les aprecio. Créanme que no he dejado de orar por ustedes. No dejaré de orar. Ha sido en mi corazón una carga, horas por horas y horas y horas y horas, orando por la iglesia, porque sé que estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos la intervención divina. Mis amados, cuídense, les necesitamos. Vamos a orar también por los pastores que necesitan ser alcanzados también en sus áreas de necesidad. Es todo lo que tengo para decirles, mis amados. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Muchas gracias, Rafa. Saludos a Pati y un abrazo a toda la familia. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Ahí estamos también. Muchas gracias. Gracias, Pastor Rafa. Gracias, Pastor Rafa. Es de verdad una bendición poder escucharlo y que ore por nosotros como iglesia. Es una bendición, de verdad que usted siempre ha sido una bendición para nosotros, para la casa, para la iglesia, y reciba también nuestra gratitud, nuestras bendiciones para usted, también nuestras oraciones. Estamos orando también por ustedes y bueno, muchas gracias por este tiempo. Saludos a su esposa y bueno, continuamos nosotros en Conexión 2021. Los dejamos con el pastor Víctor Zamora y bueno, continuamos, no se desconecten y vamos a continuar. Pastor Víctor. Sí. Gracias. Hasta luego, Rafa. Pastor Ayoli. Gracias, hasta luego, buenas noches. Seguimos conectados. Un beso, Rafael. Pues qué bueno tener a Rafael con nosotros, ¿verdad? Siempre es una bendición. La verdad es que ellos marcaron un ejemplo tremendo para nuestras vidas y lo siguen haciendo. Y tenerlos con nosotros y sobre todo sus oraciones, porque él es un hombre de oración, es un respaldo, un ánimo, nos anima siempre a estar adelante y la verdad siempre ha estado con nosotros en todos los momentos más importantes de nuestra vida. Gracias, Rafa. Bendiciones a todos. Besos a Pati, a los nietos y a todos. Bien, entonces seguimos adelante. Yo quiero hablarles precisamente algo de lo que estábamos hablando, Rafael, que tengo para ahora para ustedes. Estamos viendo el orden del que debemos de ministrar, en el orden de sacerdocio
que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Y yo quiero hablarles acerca en esas dimensiones que hay en el orden de Melquisedec, que están en Hebreos. Quiero hablar del libro de Hebreos en esta noche y quiero precisamente decirles que de las cosas que se dejaron del Antiguo Testamento y se hicieron nuevas en el Nuevo Testamento, una de las más importantes en esta dimensión del sacerdocio que tenemos ahora es precisamente ministrar en el nuevo pacto que tenemos en Jesucristo. Y ya no hacemos nosotros sacrificios de animales, ni estamos ofreciendo las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, como todos saben. Pero yo quisiera en esta noche hablar un poco más acerca de la Santa Cena, porque la Santa Cena es una parte importante del sacerdocio de Melquisedec. Bueno, antes de llegar ahí, primero déjenme decirles que un pequeño repaso de que hemos estado hablando de que Dios nos da una posición para luego desarrollar nuestras dimensiones y que todo creyente, todo hijo de Dios, toda hija de Dios debe saber tomar su posición en el cuerpo de Cristo y desarrollar las dimensiones. Pero todos somos sacerdotes de Dios en el orden de Melquisedec. Entonces, por eso estamos hablando ahora de la dimensión del sacerdocio. Yo estaba hablando la clase anterior, ayer, como repaso solamente acerca de que una de esas dimensiones es la alabanza y la adoración. Todos nosotros debemos saber que cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos que alabar y adorar en espíritu y en verdad. Les decía yo que el otro día estaba platicando con mi hija, yo le decía que había cantos hace todavía unos años, que todos decíamos que llegando al trono y que estamos en el trono y en tu presencia. Pero yo les decía, ¿y luego qué? O sea, ya estamos en su presencia, ¿y luego qué? Pues estamos posicionados en el trono de Dios, en las alturas, pero tenemos que desarrollar esas dimensiones. Y la primera es la adoración, la alabanza. Todos nosotros tenemos que desarrollar nuestro ministerio de adoración, porque decía yo ayer que el sacerdote ministra primeramente a Dios. Nosotros no llegamos a ministrar al pueblo. Cuando entramos en su presencia, le ministramos a él. Y entonces es muy importante esto. Todo el libro de Hebreos es el apóstol, el que escribió el libro de Hebreos. Yo creo que fue el apóstol Pablo, no todos están de acuerdo, pero yo creo que fue el apóstol Pablo. Está diciéndoles a ellos que el rito anterior de Leví ya pasó y que ahora el rito, el sacerdocio es en el orden de Melquisedec. Nadie habla tanto de Melquisedec como Pablo en el libro de Hebreos. Y aquí en Hebreos capítulo 13, verso 15, si me acompañan, en la Reina Valera 1960, y la primera dimensión del sacerdocio es siempre la adoración. En Hebreos 13, 15, la escritura dice lo siguiente. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí esa es parte de en ese sacerdocio. Acuérdense que Pablo les está hablando a los judíos de que ahora los sacrificios son sacrificios de alabanza. ¿Por qué? Porque ya no queda más sacrificio por el pecado, porque el sacrificio por el pecado fue el Cordero de Dios, se ofreció una vez para siempre. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué sacrificio ofrecemos? Uno de los sacrificios o de las dimensiones que hacemos como sacerdotes es la alabanza y la adoración. Y yo les decía también ayer que no era necesario solamente que tú fueras músico, pero que tú deberías ser un adorador como Pablo, que sirvió con todo su ser, entregando su vida como un sacrificio a Dios. Pero debemos ofrecer sacrificios de alabanza. Tus labios se deben de abrir dándole frutos, alabando su nombre, confesando su nombre. Por eso cantos que hablan de lo grande que es Dios, lo potente, lo poderoso, lo misericordioso. Todo lo que habla del nombre de Dios es una buena alabanza y adoración. Y también quiero leer Apocalipsis capítulo 4, versos 9 al 11. Y aquí en el Apocalipsis 4, 9 a 11, solamente repasando que la primera dimensión es la alabanza y la adoración. En Apocalipsis 4, del 9 al 11, dice lo siguiente. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ¿verdad? Los 24 ancianos se postran
del que está sentado, delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la adoración y la alabanza. Aquí tenemos un ejemplo de los frutos de los labios que honran su nombre. Estos reyes tiran sus coronas. Yo decía que los reyes no pueden, los reyes no pueden estar en la presencia de Dios administrando. Los reyes no ministran al rey. Los sacerdotes ministran al rey. Entonces ellos se quitan sus coronas y empiezan a hacer esto. Y ese para nosotros es un ejemplo de lo que debemos hacer nosotros también, de alabar al Señor y exaltar su nombre. Señor, digno eres de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es un ejemplo de la adoración celestial, mis amados. Entonces aquí tenemos este ejemplo del ministerio sacerdotal, de la alabanza y la adoración. Otro ejemplo, Apocalipsis 5:13, de la dimensión de la alabanza de los sacerdotes en este orden. Apocalipsis 5:13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí está la alabanza sacerdotal, pero todo lo creado va a alabar al Señor. Nosotros vamos a dirigir la alabanza de toda la creación para darle a Él gloria y honra y poder por los siglos de los siglos. Esa es parte de nuestro ministerio eterno. Acuérdense que el ministerio de Melquisedec es un ministerio eterno. Así que la alabanza a Dios será por los siglos de los siglos. Entonces sí quiero que quede claro, mis amados, que una vez que entendemos cuál es nuestro llamado como ministros de Dios, es ministrarle a Él, significa alabarle y adorarle de esa manera. Que no quede duda que quizás el primero y más grande sacrificio del ministerio a Dios es la alabanza y la adoración. Ya no ofrecemos, como dije, la sangre de corderos, ni de toros, ni nada, solamente sacrificios de alabanza. Muy bien. Bueno, la segunda cosa de nuestro ministerio sacerdotal es la Santa Cena. Y aquí yo quiero tomarme un tiempo para explicarlo muy bien, porque quizás es la segunda cosa más importante, porque esa tiene que ver con nosotros y Dios. La primera tenía que ver con Dios, pero es importante que nosotros ministremos a Dios a través de la Santa Cena. Y pongan mucha atención, porque voy a darles aquí unas revelaciones que el Señor me estuvo dando en la madrugada de hoy, y quiero compartirlas con ustedes. Primera de Corintios 11. Vamos a leer del verso 23 al verso 26. Y ahorita que Rafael estaba hablando de la cruz, qué tremendo, porque a eso se refería. El mensaje de la cruz tiene que ver con la Santa Cena. Ahora, el mensaje de la cruz se ha malinterpretado muchas veces, pero ahorita lo vamos a entender muy bien, porque este es el poder que Dios nos ha otorgado en la victoria de la cruz. Y todo consiste en que nosotros no podemos regresar a la cruz, ni vamos a crucificar a Cristo varias veces. Lo que nosotros tenemos que hacer es anunciar lo que sucedió en la cruz por medio de la Santa Cena. Y al hacerlo, existe un misterio. Vamos a 1 Corintios 11, verso 23 y 26. Espero que estén bien, ¿verdad? Les mando un saludo a todos. Yo sé que se hizo rápido lo de la conexión de Rafa, pero muchas gracias a todos los que están conectados. Un abrazo desde aquí, mi esposa y yo, desde Mesa y Arizona. Abrazos a todos en Veracruz, en Mazatlán, en Casas Grandes, aquí en Mesa también. Algunos están viendo en California. Donde quiera que nos estén viendo, les mandamos un abrazo. Bien, 1 Corintios 11, 23 y 26. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Ahora, acuérdense que cuando Melquisedec se acerca con Abraham,
lo primero que hace es que parte con él el pan y el vino. O sea, esto es lo que hace Melquisedec. Entonces, la Santa Cena es parte del ministerio sacerdotal de Melquisedec. Espero que esté claro. Melquisedec lo hizo con Abraham mucho antes de que el sacrificio se ofreciera realmente. Pero ahora, después de 2000 años, el sacerdocio de Melquisedec, ya no tenemos que llegar nosotros con sacrificio de animales, ni tampoco tenemos que hacer otro más porque ya uno fue suficiente. Lo único que tenemos que hacer es lo que voy a enseñar ahora, ¿verdad? Dice aquí en el verso 24 que les enseñó que habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, y subrayen esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Subrayen eso, ustedes que subrayan. Subrayen, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego subrayen, haced esto en memoria de mí. Esto es muy importante porque es el primer punto clave de este ministerio del que hay en la Santa Cena, en la dimensión de sacerdotal de Melquisedec. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué significa? Vamos a hacer memoria que su cuerpo fue partido. De eso se trata el ministerio de la Santa Cena. Y esto va a ser poderoso. Y luego dice en el verso 25, asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Subrayen eso. Subrayen, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y luego subrayen lo que vuelve a decir, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, tenemos que beberla, pero tenemos que hacerlo en memoria de él. Entonces, la segunda cosa importante es que el nuevo pacto en su sangre. Y luego dice el verso 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Subrayen, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es el mensaje de la cruz. Este es el querigma del que hablaba Rafael Márquez. Pero subrayen, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él viva, hasta que Él venga, perdón. Entonces, estas tres cosas que subrayaron es la clave del sacerdocio, del ministerio sacerdotal en el orden de Melquisedec, que tiene que ver con el ministerio de la Santa Cena. Ahora, voy a explicarlo bien, muy detalladamente, con mucha paciencia. Primero, lo que estamos viendo, si puedes poner ahí, inciso A, ¿verdad? De este punto número 2. ¿Por qué digo punto número 2? Porque la dimensión de la que estamos hablando es la Santa Cena. La primera dimensión es la alabanza, la segunda es la Santa Cena. De esta segunda dimensión, que es la Santa Cena, el inciso A es el sacrificio del Cordero de Dios, que fue en la cruz, ¿verdad? Entonces, inciso A, los que están anotando, escriban el sacrificio del Cordero de Dios. Este sacrificio del Cordero de Dios es el que ofrecemos en nuestro sacerdocio de Melquisedec. Ya no lo hacemos de nuevo, solamente lo recordamos. ¿Sí me explico? Antes, en el Antiguo Testamento, se tenía que matar a un animal, a veces era un cordero, a veces era una res, un becerro, una palomina, y se tenía que ofrecer sacrificio de esos animales, y con eso el sumo sacerdote, con esa sangre, entraba al lugar santísimo. Nosotros ya no tenemos que hacer eso. Nosotros entramos al lugar santísimo recordando el sacrificio del Cordero de Dios, ¿verdad? Esa es la manera en que entramos en la presencia de Dios. Como sacerdotes no podríamos entrar al lugar santísimo sin ninguna ofrenda, pero Dios no quiere que estemos ofreciendo los mismos sacrificios porque ya no los quería. Dice que ya estaba cansado de los sacrificios. Ahora lo único que tenemos que hacer es recordar y recordarle a Dios que nosotros venimos por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice que este es mi cuerpo que por vosotros es partido, que hagamos esto en memoria de él. Ahora, en ese mismo punto, el sacrificio del Cordero de Dios, ¿qué significa? ¿Qué dimensión se abre cuando nosotros estamos posicionados en la presencia de Dios y estamos desarrollando o liberando la dimensión del sacerdocio en el sacrificio del Cordero de Dios?
vayamos pronto, sin perderse de ahí, Hebreos 10, 8, 14. Les dije que íbamos a estar andando y viniendo por el libro de Hebreos. Esos días he estado estudiando, oyendo todo el libro de Hebreos, desde el capítulo 11 hasta el último capítulo, ¿verdad? Hasta el capítulo 13. Todos los días lo estoy oyendo. Y Dios me ha estado mostrando cosas increíbles. Hebreos 10, 8 al 14. Fíjense lo que dice. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, ¿qué era la voluntad que vino a cumplir Jesús? Jesús vino, dijo, estoy aquí, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para hacer esto último. ¿Qué fue eso? Pues que su cuerpo fue partido como sacrificio del Cordero de Dios, ¿verdad? Se quitaron todos los sacrificios y ofrendas que se hacían antes para establecer ahora el Cordero de Dios. Y en el verso 10 dice, subrayen esto, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Este versículo yo lo subrayé y lo puse en rojo. Lo voy a repetir, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre, que era que Él ofreciera su cuerpo en sacrificio para que nosotros fuéramos santificados. Y esto lo hizo una sola vez y ya quedó para siempre. Así que por eso en nuestro ministerio puede ser tan poderoso, porque entramos en la presencia de Dios, porque Él nos santificó, ya somos santificados, si no, no pudiéramos estar en su presencia. Entonces, como ministros de este nuevo pacto, teniendo ese sumo sacerdote que es Jesucristo, nosotros podemos, y además, quien cumplió la voluntad de Dios para santificarnos mediante la ofrenda de su cuerpo, hecho una vez para siempre, nosotros podemos entrar a su presencia porque ya hemos sido santificados. Voy a leer el verso 10 otra vez. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahora, cuando estamos celebrando la Santa Cena, solo tenemos que recordar esto. Eso es a lo que se refiere. A hacer memoria, como sacerdotes en el orden de Melquisedec, y estamos ofreciendo la Santa Cena, hacemos memoria de que ya hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez para siempre. Eso es lo tremendo. Lo voy a repetir. Cuando yo me paro en la presencia de Dios, muchas veces voy a ser atacado por el enemigo diciéndome, ¿quién eres tú para venir y presentarte delante de Dios siendo tan débil como tú eres? Tan frágil. ¿Cuántas fallas tú tienes o cuántas fallas has hecho? Pero yo recuerdo, hago memoria. Mientras estoy ejerciendo mi ministerio, tengo que hacer memoria de que yo he sido santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, y eso deshace toda condenación, toda culpabilidad, y me da libertad para ejercer mi ministerio de sacerdote, ¿verdad? Porque Él me santificó mediante la ofrenda de su cuerpo. Por eso es importante tomar la Santa Cena, y aunque no tomamos la Santa Cena realmente, físicamente, tenemos siempre que estar haciendo memoria del sacrificio, que eso es lo que se trata la Santa Cena. Hagan memoria de eso todas las veces que lo hicieren háganlo para mí, ¿verdad? Muy bien. Verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque, dice el verso 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, que esa es parte del ministerio de Melquisedec, tenemos que hacer memoria de Jesús y de lo que Él hizo con su cuerpo, que fue partido por nosotros,
¿verdad? Para que nosotros fuéramos santificados y podernos parar perfectos delante de Dios. Eso es la primera parte del ministerio de la Santa Cena. Así que todos nosotros como cristianos debemos poder celebrar la Santa Cena entendiendo que lo hacemos en el orden de Melquisedec. Y debe de ser poderosísimo, porque no lo hacemos como una religiosidad, no lo hacemos con ningún hábito del Antiguo Testamento. Por el contrario, sustituyendo todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, nosotros ahora podemos entrar en la presencia del Padre porque hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo del Hijo de Dios, ¿verdad? Bien, la segunda cosa que tenemos que hacer memoria, dice Hebreos 11, es de la sangre derramada. Y eso es tan importante también, porque es parte del sacerdocio, de la dimensión de Melquisedec que tenemos nosotros que siempre estar recordando y ministrando a Dios. Ministramos a Dios cada vez que recordamos esto. Ministramos a Jesucristo cada vez que lo recordamos, porque Él ve que estamos agradecidos por lo que Él hizo. Estamos agradecidos por poder estar en su presencia. Por eso es hacer memoria. Y luego dice, sangre derramada. Hebreos 9, del 11 al 14, ahí nos explica esto, ¿verdad? Hebreos 9, del 11 al 14. Dice, pero estando ya presente Cristo, fíjese lo que dice aquí. ¿Cristo quién es? Sumo sacerdote. Ahí está, ¿verdad? Melquisedec. Está hablando de Melquisedec. Todo Hebreos habla de Melquisedec. Los que dicen, y yo era uno de ellos, que casi la Biblia no hablaba de Melquisedec, pues es que no habíamos entendido que el libro de Hebreos es toda una doctrina, toda una enseñanza de Melquisedec. Entonces, verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, Melquisedec, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta es una revelación tremenda, porque como sacerdotes en el orden de Melquisedec tenemos que venir y ministrar y servir a Dios, pero no podemos ministrar y servir a Dios si nuestras conciencias están atacadas por el pecado de pasados, por nuestra vida natural, por la vida de la carne. Entonces, la sangre de Jesús tiene este poder de limpiar nuestras conciencias para que podamos nosotros servir como sacerdotes al Dios vivo. La sangre de Jesús nos limpia. Por eso tenemos que estar haciendo memoria de eso cada vez que vamos a ministrar y sobre todo cuando ministramos la Santa Cena. Entonces, es bien importante, estos dos elementos en la Santa Cena son muy poderosos y Dios quiere que estemos haciendo memoria de ellos hasta que quede bien claro en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente, que ya nos hizo sacerdotes, que ya somos quienes podemos servirle, podemos servir al Dios vivo porque Él entregó su cuerpo para santificarnos y derramó su sangre para limpiarnos y limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para que las obras muertas es las que hacíamos antes a los ídolos, pero ahora hacemos este servicio de sacerdote en el orden de Melquisedec al Dios vivo. Qué tremendo, mis amados. Esto es tremendo, ¿verdad? Y la tercera cosa, que el inciso C, ¿verdad? De esto que estamos desarrollando, del ministerio de la Santa Cena, que es un ministerio de los sacerdotes en el orden de Melquisedec, es anunciar su muerte. ¿Por qué tenemos que anunciar su muerte? ¿Por qué lo tenemos que estar anunciando tantas veces hasta que Él venga? Entonces, estos tres elementos de la Santa Cena, el cuerpo,
la sangre y anunciar su muerte son poderosísimas en nuestro ministerio sacerdotal. Pero ¿por qué tenemos que anunciar su muerte? Fíjense, Hebreos 9:15, o sea, la continuación de lo que estamos leyendo. ¿Por qué tenemos que estar anunciando su muerte hasta que Él venga? Es lo que decía ahorita Rafael, que tenemos que predicar más la cruz. Pero ¿por qué el verso 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna? Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí está la revelación. ¿Por qué anunciamos su muerte? Porque estamos recibiendo la herencia, ¿verdad? ¿Por qué anunciamos su muerte? ¿Para qué Dios quiere que anunciemos su muerte? Para que recibamos la herencia eterna, la herencia que Él tiene para nosotros y todos los beneficios de la vida eterna, de la vida nueva que Cristo nos ha dado. Esta vida abundante la recibimos porque Él ya está muerto, el testador ya murió, ¿verdad? Si tú vas a recibir una herencia de un familiar tuyo que murió, quizás un padrino, un abuelo, alguien que te dejó una fortuna, tú tienes que llevar su acta de defunción a los que son depositarios de la herencia, para que cuando ellos vean que realmente esta persona ha fallecido, entonces te den la herencia. Entonces anunciamos su muerte, que eso es otro de las dimensiones del ministerio de Melquisedec. Anunciamos la muerte del testador para que nosotros podamos tener la herencia eterna, el testamento, el legado de Cristo, todos los beneficios que Él nos dio. Esto es mucho, porque estamos hablando que por ello ese legado es que tenemos su mente, tenemos su espíritu, tenemos su vida, tenemos muchas cosas, todo lo que Él nos ha dejado, y sobre todo la vida eterna. Por eso es importante que usemos de estas tres herramientas. Ahora, ¿por qué hasta que Él venga? Porque después de que Él venga ya no va a haber luchas. O sea, ahorita hay guerras, ahorita hay luchas, hay muchas pruebas que estamos pasando. El enemigo viene con incredulidad, viene con condenación, pero nosotros tenemos que usar esos tres elementos de la Santa Cena en el ministerio de Melquisedec para contrarrestar, para deshacer toda obra del enemigo, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, para que así como Él, cumpliendo la obediencia, nos dio esta gran legado con su muerte, también nosotros, siendo obedientes a Él, también nosotros podemos dejar un legado a nuestros hijos y a nuestros hijos espirituales y a nuestros discípulos. Como sacerdotes en el mismo orden que Él, nuestra obediencia va a desatar un testamento para los demás que vienen atrás de nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y entre más nosotros morimos a nosotros mismos y hay testimonio de que morimos a nuestra carne, como decía yo ayer, que cada vez morimos más en su presencia, entonces más legado estamos desatando a los que están con nosotros en pacto y a los que son nuestros herederos en el Señor. Bien, entonces la frase clave en esta dimensión sacerdotal es hacer memoria de mí. Esa es la frase clave. Como sacerdotes en el orden de Melquisedec, en el ministerio de la Santa Cena, que es el segundo que estamos viendo, la clave es hacer memoria de Cristo, de lo que Él hizo con su cuerpo, con su sangre, con su muerte, ¿verdad? El objetivo principal es que se recuerde, no solamente para nosotros, que se haga memoria en los cielos y en la tierra sobre lo que Jesús, nuestro sumo sacerdote, hizo por nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Bueno, antes tenían que hacer muchos sacrificios, ¿recuerdan? Todo el tiempo para poder entrar en la presencia de Dios. Nosotros solo tenemos que hacer memoria de lo que hizo Jesús. Y lo hacemos para ministrar a Dios, para ministrar a Jesús y para destruir toda obra del enemigo en nuestras vidas. Y también lo hacemos para nuestras propias conciencias. Acuérdense que el sacerdote que entraba al Antiguo Testamento, al lugar santísimo, ofrecía también sangre por sus propios pecados, para que entrara él confiado al lugar de su presencia. Entonces,
Por eso hacemos esta memoria, este recordatorio. Cada vez que celebremos la Santa Cena, es un ministerio poderoso, es parte del ministerio sacerdotal. Pero ¿cómo vamos a ministrar a Dios y cómo vamos a ministrar a Jesús y cómo vamos a ministrarnos a nosotros mismos y a deshacer toda obra del enemigo si no entendemos las dimensiones de nuestro sacerdocio en el orden de Melquisedec en la Santa Cena? Entonces, en cada de estas dimensiones estamos creciendo en revelación y entendimiento. Tenemos que crecer en el primero que vimos, que es la alabanza, porque esa dimensión del sacerdote nos tiene que hacer más y más adoradores en espíritu y en verdad, entregados nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Igual, tenemos que saber la importancia de celebrar la Santa Cena en las iglesias, cuando nos reunimos, cuando la vayamos a celebrar, ¿verdad? ¿Para qué? Nosotros podamos desarrollar en el ambiente de la iglesia, en el ambiente del cuerpo de Cristo, estas tres dimensiones que son poderosísimas para destruir al enemigo. En el Antiguo Testamento, una vez que se hacían estos sacrificios por el pecado, todos los que iban a ofrecer sacrificios quedaban libres de condenación por un tiempo, ¿verdad? Y dice aquí la Escritura, ¿cuánto más la sangre de Jesús va a limpiar nuestras conciencias, ¿verdad? De todas las obras muertas y del pecado. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Cuando yo ministro la Santa Cena como ministro sacerdotal en el orden de Melquisedec, el efecto del ministerio de la Santa Cena en los que están celebrándola conmigo tiene que ser poderosísimo en estas tres áreas, para que sepan que ellos pueden tener acceso al trono de la gracia, porque así como se partió el cuerpo de Cristo, también se partió el velo, ¿recuerdan? Entonces, parte de mi ministerio sacerdotal es ayudar a otros a entrar a la presencia de Dios. Cada vez que yo enseño acerca de la cruz, de la sangre, cada vez que una persona se entrega a Cristo y cada vez que yo enseño a los que ya se han entregado a Cristo que pueden entrar al lugar santísimo por el velo roto, por la carne, porque se rompió el cuerpo de Cristo, estoy haciendo parte de las dimensiones sacerdotales en el orden de Melquisedec. Lo mismo cuando estoy ministrando acerca de la sangre, ¿verdad? Ahora, ¿por qué en Hebreos 12 dice que la sangre está siempre ahí en el altar? Porque está ministrando siempre a Dios. Él está hablando de nosotros. Entonces, yo les decía, ¿qué hacemos en la presencia de Dios? ¿Cómo ministramos a Dios? Bueno, alabamos su nombre. Segundo, estamos conscientes y hacemos memoria de la Santa Cena. Esa es parte del ministerio que tenemos que hacer en su presencia. ¿Está bien? Entonces ya llevamos 2 puntos de las dimensiones sacerdotales. Vamos por el tercero, porque si no se nos gana el tiempo. Tercera dimensión de sacerdotal en el orden de Melquisedec, vidas consagradas. Yo lo he estado hablando en el transcurso. ¿Por qué? Porque el sacrificio, ya se sacrificó el cordero, el siguiente sacrificio es tu vida. Porque ya no hay más sacrificio que ofrecer, el siguiente sacrificio eres tú. Entonces, como sacerdotes, los hijos de Leví tenían que tener vidas consagradas. Ellos no podían hacer lo que hacían todos los demás. Ellos tenían que entregar sus vidas a su ministerio. Entonces, nosotros tenemos que tener vidas consagradas. Es decir, tenemos que tener vidas que obedecen siempre al Señor, como Jesús mismo que obedeció al Señor. Por eso nosotros fuimos bendecidos. Entonces, Pablo nos enseña el mejor sacrificio que agrada a Dios en Romanos capítulo 12. Y vamos a leer Romanos capítulo 12 del verso 1 al 2. Yo sé que ya lo saben, pero bajo esta revelación, bajo el contexto de esta revelación, va a tomar otro sentido más profundo. Romanos 12, 1 al 2. Dice que, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Pues estas que ya hizo, incluyendo el de mandar a su Hijo a morir por nosotros. Por esas misericordias nos ruega Pablo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acuérdense que los sacerdotes ministran cosas que le agradan a Dios. Por eso los inciensos y todo lo que hacían en el templo, el aroma le agradaba a Dios, ¿verdad? Entonces, ministrar a Dios no es lo que a veces hacemos en la iglesia sola. Tenemos que hacerlo más en la iglesia.
pero cuando nos congregamos, a Dios le agrada que ahí estén rendidas vidas consagradas, como estos reyes que tiraron sus coronas y se postraron delante de Dios. Pero aquí dice que ofrezcamos nuestros cuerpos, tu cuerpo, tu vida, tu ser, como un sacrificio santo y agradable a Dios. ¿Cómo va a ser agradable? Pues es agradable por la Santa Cena, por ese ministerio de la sangre, por el cuerpo partido. Por eso es agradable a Dios, ¿verdad? Y verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí, ¿a qué se refiere el punto 3? Vidas consagradas y obedientes, para que tú compruebes que hacer la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Para nosotros como sacerdotes en el orden de Melquisedec, nos debe ser muy agradable nuestro llamamiento. Hacer su voluntad es algo agradable y perfecto. Pero eso no es agradable ni perfecto si tú no has consagrado tu vida, porque si no has consagrado tu vida te vas a estar quejando todo el tiempo de que qué difícil es la vida cristiana, qué difícil es servir a Dios. No, señor, no, señorita, cuando usted se entrega a Dios, le es agradable obedecerle, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tercera dimensión de un sacerdote en el orden de Melquisedec? Una vez que está posicionado ahí, es vida consagrada y obediencia. Pero que vayamos avanzando claramente. Primera dimensión, alabanza y adoración. Segunda dimensión, los elementos de la Santa Cena, ¿verdad? Tercera, vidas consagradas. Cuarta dimensión, la mayordomía. Y aquí yo tengo que enseñar esto muy bien. Vamos a Hebreos capítulo 7. El todo sacerdote tiene que ser también un buen mayordomo, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 7 dice en el verso 1, porque este Melquisedec, está hablando de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de las derrotas de los reyes, y le bendijo, y a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Y dice aquí, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Estaba hablando de Jesús. Él permanece sacerdote para siempre, ¿verdad? Y dice el verso 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ahora, fíjense algo aquí bien importante. Abraham le dio cuentas a Melquisedec del botín, ¿verdad? Abraham era un buen mayordomo. Él sabía que el Dios, su Dios, le había dado la victoria contra estos reyes, ¿verdad? Y sabía que al aparecer Melquisedec ahí, él tenía que darle cuentas de sus diezmos, de sus ofrendas, ¿verdad? Y eso le hizo a Abraham un buen mayordomo. Abraham siempre fue bendecido por Dios porque él tenía sus promesas, ¿verdad? Y Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Qué estaba haciendo Abraham cuando estaba dando sus ofrendas, sus diezmos? Lo mismo que hacemos nosotros cuando lo damos. Estamos ministrando al Señor. Estamos ministrando al Señor. Ya no hacemos ofrendas como se hacían antes, pero parte de las ofrendas son precisamente nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestras ofrendas. Eso es parte de nuestro ministerio como sacerdotes. Los sacerdotes tienen que manejar las finanzas del templo, las finanzas de la iglesia. Y por esa razón se les entregan los diezmos. En el verso 8, fíjese lo que dice. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive, ¿verdad? O sea, cuando los hombres mortales están recibiendo aquí
los diezmos, el que realmente lo está recibiendo es Melquisedec, que es Jesucristo. Ahora, los que lo reciben también deben de ser buenos mayordomos y entregar buenas cuentas del dinero que se les da. Dios hará justicia con eso, ¿verdad? Dios les pedirá cuentas. Pero todos nosotros, como hijos de Dios, como sacerdotes en el orden de Melquisedec, una de las características es dar nuestros diezmos y ofrendas, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, espero que quede claro, no voy a ahondar mucho en esto, pero aquí habla de que el ministerio de los sacerdotes también es primicias, diezmos y ofrendas. Si no, ¿para qué apareció Melquisedec ahí con Abraham, verdad? Y también ahí vemos que estuvo los elementos del pan y del vino, que son los que estamos hablando, porque son los elementos que manejan los sacerdotes. No voy a entrar ahorita en más enseñanza, porque no quiero que se malinterprete esto, pero sí es muy importante que entendamos que también ministramos al Señor cuando damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿verdad? Muy bien. El punto número 5. Wow, ¿cómo andamos de tiempo? Parece que andamos bien. El punto número 5. Vamos a hacer lo siguiente, Omar, porque si no se va a hacer muy pesado. Vamos a tomar un descanso de 5 minutos, 10 minutos. Vamos a poner un canto, por favor, Omar. ¿Me estás escuchando? Vamos a poner pon dos cantos. Vamos a tomar un descanso para que puedan tomar agua y todo. Y regresamos después de los 2 cantos, ¿ok? Para terminar esta lección. Oh
Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Vuelve a empezar. ¿Quién como Él? 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 Nada se compara a ti, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Por su palabra vuelve a empezar. Yeah, yeah. Su gloria llena el universo, ¿verdad? Y también llena nuestras vidas cuando le adoramos y estamos en su presencia. Qué increíble es nuestro Dios. Bien,
Vamos a continuar. Solamente quiero ya hacer un repaso. El tiempo se ha terminado, pero quiero concluir esto porque mañana solamente quiero hablar de las otras dimensiones, que es la dimensión de profeta y de rey, para terminar. Entonces quiero ir rápido. Estamos diciendo que nos quedamos, a ver, permíteme un tantito, en la mayordomía, ¿verdad? Bien, punto número 5 de la dimensión sacerdotal en el orden de Melquisedec. Todo esto lo tenemos que hacer nosotros, todos nosotros. Obviamente que el liderazgo deben ser los que más desarrollan esto y más lo practican, ¿verdad? Y lo enseñan a los demás. Pero punto número 4, mayordomía. Punto número 5, las oraciones. Orar es parte importantísimo del ministerio de Melquisedec, y quiero hacer una distinción en las oraciones porque hay de todo tipo de oraciones. Filipenses dice que hay rogativas, ¿verdad? Clamor, muchos tipos de oraciones, pero yo quiero hablar de lo que dice la Escritura que debemos hacer como sacerdotes, ¿verdad? Orar es parte de la dimensión sacerdotal de nuestro llamado. Apocalipsis 5:8. Vayamos a Apocalipsis 5:8. Quiero ir un poquito más rapidito para que no terminemos tan tarde hoy. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que estos santos que han sido lavados con la sangre del Cordero, santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, estos santos cuando oran, dependiendo de que sus oraciones sean un verdadero incienso agradable a Dios, entonces sube hasta el cielo y va a ser usada para el fin del mundo, para traer todo lo que tiene que desatar la segunda venida del Señor. Entonces es muy importante que entendamos que los sacerdotes en el Antiguo Testamento quemaban incienso, pero ahora nosotros lo que hacemos es levantamos nuestras oraciones delante de Dios como sacerdotes. Esto tiene dos efectos, tiene que tener dos efectos en tu mente. Primero, tú no eres cualquier persona orando. Si tú eres un hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si la sangre del Cordero te ha lavado tus pecados, si el cuerpo de Cristo te ha permitido entrar en la presencia de Dios, tú no eres alguien que está tocando la puerta para ver si se la abren. Tú estás orando en la presencia de Dios y estás orando para que tus oraciones, se conviertan en un incienso. La oración tiene que ser agradable a Dios. Entonces, hace como no sé cuántos, 2, 3 meses, no recuerdo, creo el año pasado, di todo un curso de la oración y fue tremendo. Les enseñé que debemos orar conforme a la palabra, debemos orar conforme a lo que el Espíritu nos dicta. Entonces, pero es muy importante que entiendas que cuando tú oras en el orden de Melquisedec es una oración poderosa. Por eso yo a veces le he hablado a mis discípulos que no jueguen con las oraciones. Ahí andan haciendo que grupos de intercesión para eso y para aquello, pero no son verdaderamente oraciones que son un incienso agradable a Dios. No tiene nada de malo, pueden orar si quieren, pero lo que yo quiero es llevarlos al orden donde sí las oraciones son poderosas. En Isaías 56:7 está la escritura con la cual Jesús citó en Mateo acerca del celo por la casa de Dios. Isaías 56:7. Fíjense qué importante es porque dice, yo los llevaré a mi santo monte. Está hablando del monte de Sión. Yo los llevaré a mi santo monte. Proféticamente está hablando del lugar donde nosotros nos reunimos con Dios también. Los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. O sea, cuando nosotros oramos, llenamos tanto de oración una casa que todos los que están ahí son recreados. Los recrearé en mi casa de oración. Dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí está, ¿verdad? O sea, tenemos que recordar lo que dice Pedro, que somos el templo donde en las piedras vivas nos estamos reunidos ofreciendo sacrificios agradables a Dios.
Acabamos de ver en Romanos 12 que entregar nuestras vidas es nuestro sacrificio, nuestro culto racional y es agradable a Dios. Pero lo más tremendo es que nuestras oraciones son agradables cuando las ofrecemos en el altar como reyes y sacerdotes en la dimensión del ministerio de Melquisedec en la casa de Dios, porque así lo ha dispuesto Él. Y cuando nosotros oramos, muchas cosas suceden. Él contesta nuestras oraciones y muchos son recreados ahí, ¿verdad? Así que todo hijo de Dios debe desarrollar también la oración como una dimensión de su sacerdocio. Es tremendo esto, mis amados. Jesús citó esta palabra en Isaías, en Mateo 21:13. ¿Recuerdan cuando él entra al templo y encuentra ahí que están todos los cambistas comprando y vendiendo, haciendo lucro con los sacrificios, vendiendo palomas enfermas y borregos enfermos? Y Jesús hace una cuerda y los azota, ¿recuerda? Y les dijo en el verso 13 de Mateo 21, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué tremendo. Aquí vemos cómo está el hijo enojado y está castigándolos con azotes, porque habían hecho los sacerdotes de ahí, en lugar de estar haciendo oraciones agradables a Dios, estaban haciendo vendimia de cosas y además desagradables, porque los sacrificios que estaban ofreciendo no le estaban agradando a Dios. Entonces, la oración, mis amados, es una incienso, es una dimensión de nuestro servicio sacerdotal. O sea, debemos saber qué hacemos si llegamos al trono de la gracia, qué hacemos cuando estamos en su presencia. Pues ya llevamos ahorita varias dimensiones, ¿verdad?, que tenemos que hacer. Y una de ellas es orar. Ahora, fíjense algo que les voy a decir. Es muy importante que oremos en lenguas. Cuando estemos en la presencia de Dios, tenemos que orar en lenguas. Vayamos a Hechos capítulo 2 y vamos a ver del 1 al 4 primero. Les quiero enseñar algo. Dice, cuando en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y estaban orando ahí. Entonces es la casa de oración, ¿verdad? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y está tremendo eso, ¿verdad? Pero luego en el verso 7, y vamos a leer del 7 al 11, dice, muchos que estaban oyendo, dice, y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa les oían hablar? Las maravillas de Dios. Entonces, aquí cuando nosotros estamos orando en lenguas y estamos orando las maravillas de Dios, entonces estamos ministrando a Dios. Como sacerdotes tenemos que orar en lenguas. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, háblanos, oramos por ti, busca al Señor, aún tú ahí en tu privacidad. Tenemos muchos testimonios de gente en nuestra iglesia que ha orado y ahí donde está, Dios les da las lenguas y empiezan a orar en lenguas. Pero ¿para qué quieres hablar en lenguas? Si tú no vas a ser un adorador, si tú no vas a estar hablando las maravillas de Dios. Las lenguas son porque cuando se te acaba el español, necesitas más cómo expresar las maravillas de la revelación de Dios. Así que el orar en lenguas es parte de nuestro sacerdocio de Melquisedec. Qué tremendo, ¿no? Espero que les esté gustando esto. Entonces llevamos 5 dimensiones del sacerdocio de Melquisedec que de alguna manera ya sabíamos, pero no lo habíamos relacionado con este orden de sacerdocio. Punto número 6, ya voy avanzando más porque el tiempo se termina. El otra dimensión del ministerio son los 5 ministerios. Y ya he hablado mucho de ellos. Está en Efesios 4, del verso 11 al 16. Ustedes pueden estudiar en su casa. Estos 5 ministerios que son apóstoles, profetas,
maestros, pastores, evangelistas, todos estos ministerios también son parte del sacerdocio de Melquisedec. Así que si tú estás haciendo una función de apóstol, de profeta, de pastor, de maestro, de evangelista, tú estás funcionando en la dimensión del sacerdocio de Melquisedec, porque en Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó, o sea, Melquisedec constituyó, ¿verdad? Es el mismo que dice Pedro que nos hizo reyes y sacerdotes en el orden de Melquisedec. Nos constituyó para que tuviéramos estos 5 ministerios y pudiéramos ministrar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esto es importante que entendamos. Ahora, si se fijan, los primeros 5 puntos que vimos tienen que ver con ministrar a Dios. A partir del punto 6, a partir de los 5 ministerios, ya estamos ministrando al cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios son sacerdotes en el orden de Melquisedec, ministrando al cuerpo de Cristo hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Están ministrando crecimiento, están ministrando revelación, muchas cosas. Acuérdense que está ministrando partes de lo que es el orden de Melquisedec. Cristo se partió en 5 dimensiones para liberarlas al pueblo, para que todas crecieran. No solamente necesitan pastores, necesitan los 5 dimensiones de este ministerio, que después hemos enseñado, otros enseñaron en esta semana también acerca de ello y vamos a seguir enseñando con seguridad. Muy bien. Otro ministerio que desarrollamos como sacerdotes es ministrándonos unos a otros con este ministerio del Espíritu, ¿verdad? Ministrándonos unos a otros. Ese es el punto número 7. Y quiero rápidamente ir y leer Hebreos capítulo 13, verso 16, que también está, cuando tú lees el libro de Hebreos, es el manual de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 13 de Hebreos, en el verso 16 dice, y no olvides de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Órale, aquí están otros sacrificios que le agradan a Dios. ¿Quiénes hacen sacrificios? Los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes son los únicos que le ofrecen sacrificios a Dios. Ah, caray, pues yo no sabía que los sacrificios que le agradan a Dios es que nos hagamos el bien y nos ayudemos mutuamente en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que cuando tú ayudas a tus hermanos en el cuerpo de Cristo, cuando tú estás alimentando a uno que está chiquito, cuidando a los corderos, cuando vas y visitas a alguien, cuando estamos en una célula y todos se ayudan unos a otros, esto está ministrando a Dios, ¿verdad? Son sacrificios que le agradan a Dios. Cuando tú haces un sacrificio de gastar tu gasolina para ir a visitar a uno de tus hermanos y llevarle una despensa, gastaste tu dinero. Wow, eso es parte del sacerdocio de Melquisedec, porque estás ofreciendo un sacrificio, estás gastando tu tiempo, estás gastando tu dinero para ministrar a alguien del cuerpo de Cristo, a una iglesia. Cuando tú ayudas a los pastores, cuando apoyas su ministerio, cuando oras por ellos, cuando a veces ayudas también a los gastos, a llevar los gastos con ellos, los gastos de la iglesia, tú estás haciendo sacrificios que le agradan a Dios. Eso es lo que dice Hebreos 13:16. Dice aquí, no se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Siempre que oigas sacrificios que le agradan a Dios, es un oficio de sacerdote, ¿verdad? Entonces la séptima dimensión es ayudarnos los unos a los otros. Claro que hay muchos más versículos en la Biblia que hablan de esto, pero lo estaba yo relacionando con el sacerdocio para que entendamos mejor. Y por último, mis amados, y cuando digo el último no quiere decir que vaya a ser rápido, pero en el punto número 8, y claro que después ya estaremos enseñando más dimensiones, pero ahora por la brevedad solo vamos a ver 8 puntos. El punto número 8 de las dimensiones del sacerdote es ministrando a los necesitados. Esto es muy importante. También ahí, tanto Efesios 4 termina diciendo eso, Hebreos 13 también termina diciendo que ayudemos a los necesitados. Pero yo quiero ir al capítulo 25 de Mateo y voy a leer del 31 al 45 para que vean la importancia de
de que hagamos esto, de ministrar a los necesitados, a los que de afuera. El anterior era ayudar al cuerpo de Cristo, a los hermanos en Cristo, pero el 8 es ayudar a los que están sufriendo, a los que tienen necesidad. Y en el capítulo 25, versículo 31, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Está hablando a quién? A los sacerdotes de Dios, a los reyes y sacerdotes de Dios. Verso 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Entonces aquí vemos que no estaban haciendo lo correcto. Ahora, lo que yo quiero decir es esto. Qué interesante, porque cada vez que tú vas cuando recibes un forastero, cuando le das de comer a alguien, lo estás haciendo realmente con Jesús. Estás ministrando a Jesús. Cuando tú vas a ver un enfermo al hospital, estás ministrando a Jesús. No estás, es como cuando Pablo perseguía a la iglesia y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No? Aquí está diciendo: hijo, ¿por qué veniste a visitarme cuando estaba en el hospital? ¿Cuándo fui, Señor? Cuando fuiste a visitar a esas personas más pequeñas. Entonces tú fuiste. Entonces, parte del sacerdocio, que acuérdense que es ministrar al Señor. Si tú quieres ministrar al Señor, ministra también a la gente, a los necesitados. Cuando está hablando de los que están en la cárcel, en el hospital, los que están desnudos, los forasteros, está hablando de los que tienen necesidad. Estaba platicando con mi hijo Víctor hace un tiempo. Ahorita están abriendo la escuela para dar cursos de inglés a algunos refugiados sirios que están aquí en Arizona. Vienen desesperados, deshechos, sin esperanzas. De un día para otro perdieron sus casas, huyeron de sus ciudades con la ropa que tenían. Y están deseosos de encontrar un trabajo y hacer algo. No saben el idioma y les están dando clases de inglés en la escuela. Y le dije: hijo, dinos qué más podemos hacer por ellos. Porque son forasteros, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer por ellos? Cuando vienen, ahora que está la crisis de migración aquí en Estados Unidos, qué tremendo, o sea, vienen de Centroamérica, de Sudamérica. Cuando hacemos algo por ellos, realmente lo estamos haciendo por Jesús. Como sacerdotes tenemos ese ministerio, y el ministerio es una responsabilidad de nosotros. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Les estoy dando 8 puntos para que puedan ustedes posicionarse, y ahora que regresen a la iglesia, ustedes hagan algo de esto, ¿verdad? Acérquense con los pastores. ¿En qué podemos ayudar en estas dimensiones? ¿Por qué? Porque yo también soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo quiero ministrar a mi Padre, quiero ministrar al Señor como sacerdote. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues yo quiero estar en la adoración, o yo quiero, Señor, que me ayude, me permitas, que yo quiero ministrar la Santa Cena el próximo, o cuándo vamos a tener la Santa Cena, para que podamos tener memoria de todas estas cosas, ¿verdad? También, cuando yo voy Señor, entrego mi vida, ¿verdad? Acuérdense que vidas consagradas. Yo no he entregado mi vida a Cristo. Yo no, la verdad, soy un cristiano frío. No creo que he dado todo a Dios. Bueno, pues entonces entrégate a Dios en este tiempo. Entrégale tu vida a Dios. No estés con un pie adentro y otro afuera.
Y también tu mayordomía, si tú realmente quieres ser parte del sacerdocio de Melquisedec, ser fiel con tus primicias, con tus diezmos, con tus ofrendas. Es muy importante. Nosotros nunca estamos pidiendo nada, ustedes nos conocen. Yo estoy ahorita como muy agradecido de que pudimos transmitir todo eso sin costo para nadie. No le estamos cobrando ni inscripciones, no estamos vendiendo el material, no estamos dando. Cuando íbamos a Mazatlán, los hermanos de Mazatlán pagaban mucho por los viajes, aviones y hoteles y todo. Ahora, gracias a Dios, no les está costando nada. Pero no quiere decir que no tienen la oportunidad de como sacerdotes dar una ofrenda al Ministerio de Diseños Divinos, para que Diseños Divinos pueda servir llevando este ministerio a otros, ¿verdad? Que no perdamos la ocasión de ministrar al Señor con ofrendas, y doy gracias a Dios por todos aquellos de ustedes que son buenos mayordomos y que sí apoyan los ministerios. También, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir como sacerdote? Con tus oraciones. Involúcrate en las oraciones y principalmente en las tuyas, en las personales, en tus devocionales, ¿verdad? No quieras meterte a las devocionales y a las oraciones de la iglesia si primero no tienes tus propias oraciones personales. Una vez que hayas desarrollado tu ministerio de oraciones personales, entonces puedes venir a la iglesia y ser parte de las oraciones grupales. También los 5 ministerios, involúcrate con los 5 ministerios. Y tú dices, pues es que yo no soy ni apóstol, ni profeta, ni maestro, ni ninguno de ellos. Pero entonces sé un alumno, sé un estudiante de ellos, déjate discipular por ellos. Acércate con ellos, porque ellos te van a ayudar, los 5 ministerios te van a ayudar a encontrar tu posición y a desarrollar tu dimensión hasta que encuentres tu lugar. Quizás el día de mañana Dios te llama a uno de esos ministerios, o quizás solamente te levanta como un sacerdote para que tengas éxito en dominios de los negocios, o de la educación, o de las bellas artes, o de tu carrera, o lo que sea. Pero involúcrate con los 5 ministerios, porque ellos son los que dan el crecimiento para que tú alcances la estatura del varón perfecto. Y también el número 7, involúcrense en ministrar a los unos a los otros, ¿verdad? Unos a los otros, hay que ministrarnos, hay que cuidarnos. No se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua. Y por final también ayuden a los necesitados, ¿verdad? Estén involucrados ayudando a los necesitados, ¿verdad? Que siempre estemos haciendo cosas para ministrar a Jesús cuando estamos ministrando a alguien que está en gran necesidad. Muy bien, mis amados. Pues espero que les sea de bendición. Perdón si yo sé que voy rápido, pero definitivamente la conferencia no es suficiente, porque tú tienes que seguir después desarrollando todo esto que estás aprendiendo, pero sí te estamos dejando una enseñanza clara y precisa. No solamente son revelaciones, son instrucciones prácticas de cómo desarrollar el ministerio de la iglesia. Y miren, cuando volvamos a la iglesia, vamos a trabajar duro en todas estas áreas para que la iglesia esté completa, esté llena. Necesitamos la ayuda de todos para que podamos tener una iglesia completa, ¿verdad? Así que les agradezco mucho a todos los que se han conectado. Yo sé que ya es más tarde en Veracruz, es tarde también en México, en otros lugares. Pero bueno, vamos a orar y dar por terminada también esta sesión. Doy gracias a Dios que pudimos tener a Rafa orando por nosotros. Qué tremenda palabra nos dio. Vamos a orar para ir a descansar y que esta palabra se siembre en nuestros corazones. Padre Celestial, te adoramos. Eres tan bueno. Señor, gracias por estar enseñándonos cómo va a ser la iglesia con este nuevo orden, en esta nueva dimensión. Gracias te doy porque todos los creyentes están recibiendo tu palabra y todos se están preparando y se están capacitando y se van a posicionar cuando estemos juntos otra vez, Señor, para desarrollar estas dimensiones. Porque tú vas a levantar una iglesia poderosa para este tiempo, Señor. Y te doy gracias porque hay muchos que ya lo están haciendo, pero que lo van a hacer ahora conscientes y conectados en el orden de Melquisedec. Padre, yo los bendigo y te doy gracias por cada uno de ellos. Y te pido que dejes caer tu Santo Espíritu sobre ellos. Muéstrale, Señor, por medio de tu Espíritu, las cosas eternas y tus promesas, Padre, para que ellos, Señor, te obedezcan y así, Padre, puedan ver las bendiciones del pacto contigo. Los bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Pues un abrazo
Dios les bendiga y mañana tenemos la última, así que no se la pierdan. Los esperamos y que tengan muy buenas noches. Que Dios les bendiga.